Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Una vez más, muy buenos días. Ya con micrófono distinto, hay que ver cómo vamos con esto. El título que he puesto en esta mañana es La sabiduría y el temor de Jehová. Basado en Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Les invito a abrir sus Biblias en ese pasaje. Proverbios 1, versículos 1 al 7. Y oremos, vamos a orar antes de iniciar el estudio. Padre bendito, Dios soberano, te damos las gracias porque te has revelado a través de las Escrituras. Lo que cantamos en esta mañana, una reflexión de tu disposición a ser conocido por la humanidad. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a guiarnos en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu nos esté guiando en tu palabra para poder ver aplicaciones para nuestras vidas, para poder estimularnos a prestar mucha atención a tu palabra, para desarrollar adecuadamente esta relación contigo que tenemos por medio de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. En el inicio de este año, puede ser útil dar un enfoque en el tema del temor de Jehová. La Escritura dice que es el principio de la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con lo que entendemos y lo que hacemos con lo que entendemos. O sea, cómo nos comportamos. Tiene que ver con la capacidad de percibir correctamente las cosas y el carácter de nosotros en respuesta delante de Dios. La sabiduría de la Biblia supera la sabiduría del mundo porque involucra a Dios. Viene de Dios, supera completamente la sabiduría del mundo. Él es la fuente de la verdadera sabiduría. Implica la importancia de tener una relación íntima con Dios y estar sumisos a su voluntad. La sabiduría bíblica nos guía a crecer en la madurez espiritual. La sabiduría de Dios nos ayuda a saber vivir
y tomar buenas decisiones en la vida. Muchos de nosotros somos impulsivos para tomar decisiones y no nos detenemos para analizar las cosas, sobre todo a la luz de la palabra. Solamente por impulso emocional decidimos hacer cosas. Esto puede tener consecuencias muy significativas y muchas veces negativas. La introducción del libro de Proverbios nos da luz sobre la importancia de la sabiduría. Y puesto que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, debemos profundizar en lo que significa el temor de Dios. El temor de Dios se puede describir temor de Dios se puede describir como sumisión que lleva a la adoración, una obediencia reverente. Para los antiguos, el temor de Dios era un reconocimiento que hay un soberano en el universo y que la respuesta apropiada de nosotros es arrodillarnos delante de Él. Para tener el temor a Dios es necesario quitar de nosotros mismos como la autoridad de nuestras vidas para poner a Dios en el lugar que hemos dado a nosotros. Es fácil pensar que en nuestra vida tomamos las decisiones de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestro criterio. Para los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, ya no somos dueños de nuestras vidas. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Debemos realmente reconocer este aspecto de dar un reconocimiento al Dios soberano de todo el universo, pero soberano en nuestras vidas. Y reconocer la oportunidad, el privilegio de conocerlo, pero arrodillarnos delante de Él en adoración. Pero también de reconocer que Él es el que tiene el derecho de guiar nuestras vidas. Se comunica con nosotros muy especialmente por su palabra. También puede darnos pensamientos en diferentes momentos, pero cuidado de no ser guiado únicamente por pensamientos, sino de ser guiados por la palabra escrita. Porque si los pensamientos van en contra de la palabra escrita, no andamos bien. No estamos bien enfocados. Muchos pensamos que tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones según nuestros gustos, pero la Escritura no lo presenta así. Para nosotros en el día de hoy, el temor de Dios significa que hemos decidido arrepentirnos del rumbo equivocado de nuestra vida, viviendo en forma independiente de Dios y poner toda nuestra fe exclusivamente en Jesucristo, creyendo que Él murió como nuestro sustituto, cargando con nuestros pecados. Tomó el juicio que nosotros merecíamos al tomar nuestros pecados. Esto es la conversión al Señor Jesucristo. Todo comienza allí. Arrepentirnos del rumbo equivocado de nuestra vida y poner nuestra fe exclusivamente en Jesucristo, entendiendo lo que hizo. Estos pecados fueron juzgados por Dios en la persona de nuestro sustituto. Quedamos libres de condenación. Decidimos someternos a Jesucristo como nuestro Señor.
sabiendo que Él puede dirigir nuestra vida por las sendas correctas. Eso es la sumisión de que se está hablando. Vamos a leer en Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Se identifica el autor claramente aquí como Salomón, hijo de David, en su momento rey de Israel. El hombre que había pedido sabiduría de parte de Dios y Dios le otorgó en gran medida. Proverbios se refieren a varias formas de comunicación escrita que dan instrucciones que son sabias y de gran valor. Muy sencillo lo que estamos hablando allí. Da instrucciones que son sabias y de gran valor. Se nota que hay diferentes clases de personas que pueden leer y responder a los proverbios. Aquí se menciona los simples, los jóvenes, los sabios y lamentablemente los insensatos o necios. Vamos a identificar estos puntos en el análisis del pasaje para comprender lo que significa cada uno. Los propósitos para dar los proverbios de parte de Salomón. Comienza este libro dando sus propósitos. ¿Por qué lo escribió? Para entender sabiduría y doctrina. En vez de doctrina, la Biblia de las Américas pone instrucción. No hay gran diferencia. Para conocer razones prudentes, o según la Biblia de las Américas, para discernir dichos profundos. Sencillo, comenzando a explicar los propósitos. La sabiduría, el aprendizaje adquirido que ayuda a la persona a saber qué hacer en cualquier situación. Sencillamente adquirimos aprendizaje que ayuda a cualquiera de nosotros a saber qué hacer en diferentes situaciones. Necesitamos sabiduría. Se puede aplicar a conocimiento y destrezas en cualquier profesión o arte, pero aquí se aplica a cómo vivir rectamente. La aplicación directa es cómo vivir rectamente. La persona ha progresado en cómo vivir piadosamente y agradar a Dios con su estilo de vida, aprendiendo de estos proverbios, aprendiendo de la palabra de Dios. Puede ser aprendido por los que están más avanzados en el proceso de madurez espiritual, han pasado tiempo en la palabra, han crecido en entender esto y puede seguir aplicando la palabra, puede crecer en su sabiduría para poder aplicarla a la vida y cada situación nueva. Sin embargo, no se adquiere sin tener una relación correcta con Dios. No es solamente leer la Biblia, es iniciar esta relación como hablamos de la conversión, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, entendiendo lo que hizo. Cuando iniciamos esta relación, hay responsabilidad para crecer espiritualmente. No quedarnos donde estamos,
sino de desarrollarnos espiritualmente. La palabra traducida como doctrina o instrucción se refiere a disciplina que habla de corrección. Se usa de la disciplina de Dios. Cuando se usa la palabra junto con la sabiduría, doctrina, instrucción y sabiduría significa someterse a instrucción para alcanzar la meta de la sabiduría. Disciplina de Dios puede tener la finalidad de ayudarnos a buscarlo, a entender que vivir la vida sin Él no es el camino correcto. La combinación de las palabras implica que son un estilo de vida que la persona ha podido adquirir. Ninguno se nace con sabiduría y todos necesitamos crecer en estas áreas. No importa en cualquier etapa de la vida estamos, necesitamos crecer en la sabiduría, en ver cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestras vidas en toda situación. Cuando habla de conocer razones prudentes, es un término para sabiduría práctica. Habla de una habilidad de evaluar una situación y responder en forma apropiada. Evaluar la situación, cómo respondemos, qué nos orienta la palabra, cómo orientamos a nuestros hijos en cierta etapa de su vida ante algunos desafíos, situaciones complejas. Necesitamos tener sabiduría. Necesitamos guiar a nuestros hijos a adquirir sabiduría. Pero el texto habla también en el versículo 3 para recibir el consejo de prudencia, o según la Biblia de las Américas, recibir instrucción en sabia conducta. Recibir consejo de prudencia tiene relación con las razones prudentes. Implica evaluar la situación, determinar una forma apropiada de responder. La segunda línea aquí del versículo 3 describe la vida disciplinada y prudente. Muchas veces en Proverbios, igual que en los Salmos, literatura de poesía hebrea, la primera línea dice algo, afirma algo, la segunda línea puede afirmar lo mismo, y agregar un pensamiento adicional, o puede ser un contraste, como notamos en el versículo 7 que ya leímos. Entonces, cuando estamos viendo esto, se está edificando sobre la primera línea muchas veces o confirmando lo mismo. Y menciona específicamente en el versículo 3, se caracteriza ese consejo de prudencia por la justicia, el juicio y la equidad. Características de Dios. Características importantes que Dios desea ver en los que son sus hijos. Justicia, juicio y equidad. Estas tres características son usadas muchas veces acerca del carácter de Dios en los salmos. Un ejemplo aquí, el Salmo 33:5. Hablando de Dios, Él ama justicia y juicio. Que la misericordia de Jehová está llena la tierra. Aprendemos de Dios. Pero también puede presentar como atributos de Dios que fijan estándares para interacción humana. Por ejemplo, el Salmo 58:1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgas rectamente, hijo de los hombres? Preguntas retóricas para el pueblo de Israel, para nosotros, de pensar las cosas.
Son cualidades que se presentan en el libro de Proverbios para describir cómo reconocer una vida disciplinada y prudente. ¿Cuáles son sus características? Nos da luz. ¿Pensamos así? ¿O tenemos una tendencia de pensar de otra manera? Porque preferimos pensar de otra manera. Versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Tenemos que entender quiénes son los simples aquí. Es importante. El simple no adolece de inteligencia, sino está sin instrucción. Tiene la capacidad de entender, pero no ha tenido instrucción adecuada, suficiente. Ignora cosas importantes. Puede ser ingenuo. Puede ser influenciado por otros por la falta de suficiente instrucción. Influenciado negativamente. Entonces el simple necesita instrucción. Los jóvenes están en la segunda línea, creando una especie de paralelo con los simples, pero es un poquito diferente. Los jóvenes necesitan educación, orientación, ayuda en cada área de la vida. Necesitan orientación en cuanto a cómo vivir y cómo hacerlo tomando en cuenta a Dios y su palabra. Este libro de Proverbios da orientación de un padre a un hijo. Salomón a veces reflexionando también de lo que había recibido de su padre. La juventud necesita instrucción para saber analizar las cosas y saber cómo reaccionar a cada situación. Pensemos en algunas áreas. Idealmente, los padres deben guiar a sus hijos en la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con la vida. La aplicación de la palabra a la vida. No solamente tener conocimiento académico, sino en la práctica. ¿Cómo aplicamos esto? Necesitan ser instruidos a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. No es tan automático. Requiere entender las situaciones que están viviendo en colegio, en otro grupo donde participa. ¿Cómo discernir lo que es correcto? Examinar las intenciones de sus corazones. Eso es más difícil aún. Ayudarles a entender las intenciones que tienen en su corazón. Evaluar si esas intenciones son buenas o no. ¿Cómo iniciar una relación con Dios? No es automático por traer a un hijo a las celebraciones, a su clase de escuela dominical, de que automáticamente entiende todo. Es responsabilidad de nosotros los padres instruir en casa. Un domingo, estamos hablando de 1 hora o menos. En casa tenemos 7 días y necesitamos dar instrucción apropiada. ¿Cómo iniciar esta relación con Dios? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Quién es? Pero guiarle también a seguir creciendo espiritualmente. Saber relacionarse con diferentes personas con características diferentes. No solamente los que son semejantes a Él, aprender a relacionarse ampliamente y en forma adecuada. De saber escoger bien sus mejores amigos para evitar la tendencia de acompañarlos en busca de maldad si ha seleccionado mal. Voy a dar una ilustración de nuestro hijo David. Terminó su universidad, estaba haciendo un proceso de doctorado en ingeniería electrónica, donde tenía una beca y un trabajo de investigación, donde le pagaban para asistir a un profesor. El profesor
era creyente en la fe. Participaban en la misma iglesia local. Una ventaja significativa. Las investigaciones, los profesores hacían propuestas a diferentes entidades cuando recibieron el aval para seguir y recibir algo de ingresos, pues así era el proyecto para los estudiantes que estaban aprendiendo a investigar. Los profesores estaban velando. David había tenido varios proyectos y llegó a uno y estaba bien frustrado porque el equipo de profesores, un comité de 5, se reunían con él cada semana para indicarle qué debía hacer la próxima semana. La frustración pensaba que estos profesores no entendían el tema. Era un tema que desconocían y sabía que la orientación que estaban dando no iba para ningún lado. Estaba pensando, necesito parar aquí, ir a otra universidad. Decidió consultar con un profesor de su pregrado. Le dijo, no lo hagas, ninguna universidad te va a recibir, porque cuando hay dificultad, te vas y no quieren esto. Pero también el profesor dijo, pienso que es una oportunidad de confiar en Dios. Es una prueba para tu vida. Nos había comentado, independiente de saber lo que dijo este profesor, yo percibí mientras estaba hablando, esto es una prueba de parte de Dios para aprender a depender de Dios en estos aspectos técnicos y en relaciones con estos profesores. Le animé a hablar con su profesor consejero. Entendió la lucha que estaba experimentando David. Le dio a David la libertad de comenzar a buscar por todos lados lo que estaba disponible sobre el tema particular y comenzar a edificar un pensamiento de cómo proceder. El profesor nos dijo, cuando logramos conocerlo, de que habían invitado a 2 profesores también de física, porque habían hecho algo de investigación, algo relacionado con esto. Y después de unas pocas semanas, David era el que estaba instruyendo a 7 profesores en cuanto al tema que estaba investigando, porque estaba entendiendo, estaba tomando pasos. Me había dicho, ese tema no quiero que sea mi tesis. Rehúso usar este tema. Terminó con ese tema para su tesis y logró terminarlo y consiguió un trabajo específicamente por esa tesis y por la conexión que había en cuanto a la temática, etc. David ya no estaba en la casa, ya tenía más de edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Decidió consultar un profesor antiguo y nosotros. Cuando el profesor y nosotros dijimos lo mismo, es una oportunidad de aprender a depender de Dios. Probó la fidelidad de Dios. Oportunidades. No importa que tenía ya más edad, quería adquirir sabiduría y buscó en 2 fuentes. Eso es lo que estamos hablando, orientar a nuestros hijos en todas las cosas. ¿Cómo supe yo que era una prueba de parte de Dios? Que Dios lo puso en mi corazón. A la luz de lo que significa andar con Dios. Seguimos. El texto dice en el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber para entender proverbios y declaración. La pregunta, ya hemos hablado de simples, jóvenes, ahora mismo sabios. Son los que tienen más experiencia
y han avanzado en el conocimiento en cuanto a la sabiduría y saben ponerla en práctica en cada situación. Han progresado en cuanto al discernimiento de cómo enfrentar cada situación en la vida. Poniendo en práctica la palabra. De que estos sabios pueden seguir creciendo, claro que sí, necesitan hacerlo. Nunca es cuestión de haber llegado a suficiente madurez en la vida. Es necesario seguir creciendo. El sabio aprende de otros y no queda estancado. Quiere avanzar. La mención de diferentes palabras como proverbios, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos o sus enigmas, está hablando de diferentes cosas, pero que va hacia lo mismo, la sabiduría de Dios. La literatura de sabiduría, que es lo que llamamos proverbios y otros libros, utiliza formas indirectas de hablar muchas veces, como lenguaje figurado. Requieren análisis y el ejercicio de la inteligencia para seguir entendiendo y poniendo en práctica lo que están enseñando. Progreso viene por reflexión y meditación en la palabra. Hay que pensar cómo usar la información en la vida diaria y en múltiples situaciones. No es suficiente saber información académica de la palabra. No es suficiente. Es bueno adquirir, pero tenemos que poner en práctica o no avanzamos espiritualmente. Tenemos que pensar en cómo nos sirve en la vida. A veces hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no están viviendo de acuerdo a la luz de la palabra que tienen. Llegamos al último versículo, versículo 7, de esta introducción que da Salomón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sencillamente. Entonces, es imposible obtener sabiduría si la persona comienza en el lugar equivocado. Si rehúsa temer a Dios, no va a lograr la sabiduría verdadera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Implica reconocer quién es Dios y valorar su carácter y responder a reverenciarlo, adorarlo, confiar en Él, adorarle, obedecerle y servirle. Respuestas posibles. Tenemos que conocer quién es Dios. Es por la palabra. Dios se ha revelado por la palabra en forma progresiva. Se reveló ante Abraham, pero la revelación sigue profundizándose a través de los libros y el tiempo. Necesitamos entender el carácter de Dios y cómo respondemos. Dios quiere ser conocido, por eso que se reveló en forma escrita. Y esto viene, el conocimiento de Dios, por dedicar tiempo a su palabra. No es un versículo diario, no será suficiente. Me envían un devocional y tiene un versículo y unos comentarios. Está bien, pero no es suficiente. Hay que leer mucho más Biblia. Si uno quiere utilizar eso, está bien, pero no quedarse ahí. Un solo versículo diario no va a avanzar mucho uno en crecimiento espiritual. Implica entender que esta relación con Dios es por la gracia de Dios. El favor de Dios que no merecemos. No es por nuestros méritos, sino por la iniciativa que Él toma de buscarnos y obrar en nuestros corazones.
Él es el que toma la iniciativa de obrar en nosotros. Pero nosotros necesitamos responder. El temor de Dios logra varias cosas. Conduce al conocimiento de Dios. En Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pero también hay otro versículo, 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Animando a cada seguidor, cada hijo de Dios, a desarrollarse en estos campos. También conduce al aborrecimiento de maldad, orgullo y soberbia. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia del mal camino. La boca perversa, aborrezco. Son decisiones del creyente de entender que el mal camino, la soberbia, la arrogancia, la forma de hablar perversa, no ayuda en nada a crecer nosotros ni de influir positivamente en la vida de otros. Al contrario, conduce a una larga vida. Proverbio 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Está hablando con generalidades allí, de que hay excepciones. Sí, podemos saber de una persona bien corrupta que vive 100 años, pero no es la regla. La regla es lo que se está presentando aquí. Implica evitar la muerte, o sea, morir más temprano que lo necesario. En Proverbio 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. No es que nunca va a morir la persona, pero nosotros entendemos morir como creyente. El cuerpo se queda, pero nosotros estaremos en la presencia de Dios inmediatamente. También conduce a sabiduría, humildad, honor y riquezas. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Humildad no es una característica tan bien apreciada en general en la población. Se ve como debilidad y no es. Y Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de humildad y de temor de Jehová. Eso no garantiza que cada uno que logramos desarrollar algo de humildad vamos a ser ricos. Pero hay cosas deseables porque decidimos por el camino de Dios. En contraste marcado, los insensatos o necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. La segunda parte, versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Despreciar significa no ver valor, ridiculizar y burlarse de los que buscan la sabiduría. Eso es perder el tiempo. ¿Quién necesita esto? Menospreciar. Entre tres palabras que se traducen a veces necios en el Antiguo Testamento, esta clase, la palabra que aparece aquí, se utiliza 19 veces en Proverbios y significa soberbio, crudo y endurecido en sus caminos. Necio. Rechaza el valor de la sabiduría, rechaza a Dios y sus caminos.
Si una persona es pasiva y no busca entender y crecer en el temor de Dios, está menospreciando a Dios y a su gracia. Pasividad, falta de impulso para crecer y conocer a Dios y crecer en el temor a Dios. Está diciendo que puede vivir su vida a su manera, independiente de Dios. Y no funciona. Pensemos en algunas aplicaciones para nuestras vidas. Primeramente, toca identificar lo que es el mensaje aquí. Yo lo puse como una declaración de verdad, de forma muy sencilla. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El subpunto es el que rechaza la sabiduría y menosprecia a Dios, y el temor de Dios es insensato o necio. El temor de Dios implica reconocer quién es Dios y valorar su carácter y responder a reverenciarlo, confiar en Él, adorarle, obedecerle y servirle. Lo que mencionamos antes, reconocer quién es Dios, valorar su carácter, responder a reverenciarlo, confiar en Él en toda situación, adorarle, obedecerle y servirle. Pensemos en la situación alrededor de nosotros. ¿Cuántas personas hoy día desean desarrollar sabiduría y desean desarrollar un temor de Dios? Pregunta retórica. ¿Cuántos reconocen que necesitan una sabiduría que viene de Dios, el Creador? No es automático, no es lo más natural. Creo que es mucho más fácil ser autosuficientes. No digo bueno, estoy hablando de lo que es común. Autosuficiente depender de lo que adquirimos por múltiples fuentes, sin reconocer que la única fuente segura es Dios mismo. Es más fácil ser autosuficientes, pero no es nada recomendable. Desarrollar el temor de Dios no es cuestión de unos minutos de vez en cuando en la palabra, implica un esfuerzo de pasar tiempo en la palabra de Dios para conocer a Dios y valorarlo por sus atributos y su manera de obrar. Implica tener una actitud de humildad y una disposición a aprender de Dios. Implica rechazar nuestra tendencia de ser rebeldes y decidir ser enseñables delante de Dios. Es más fácil decir que estamos tan ocupados que no podemos tomar tiempo para conocer a Dios por su palabra. Si pensamos así, es necesario reevaluar nuestras prioridades y nuestras ocupaciones. No podemos permanecer en la misma condición o efectivamente estamos en la categoría de los insensatos o necios. Es terreno movedizo y no terreno sólido. Hay consecuencias de no buscar genuinamente a Dios por su palabra. Nuestra respuesta. Tengo algunas recomendaciones y algunas explicaciones allí. Necesitamos humildad para aprender de Dios en vez de la autosuficiencia y la soberbia. Humildad. Si pensamos que nosotros podemos enfrentar todo con nuestra sabiduría y nuestras capacidades, lamentablemente vamos a vivir a un nivel muy por debajo de lo que Dios desea. Efectivamente estamos poniendo a nosotros mismos como Dios. O sea, reemplazamos el Dios verdadero por nuestras opiniones, nuestros valores, nuestro entendimiento de la vida. Es una soberbia con letras mayúsculas. Nosotros sabemos más que Dios.
terrible. Pero tenemos que evaluar si es nuestra manera de pensar no tan abiertamente, pero ahí está, afectando nuestra vida. Es peor si profesamos ser seguidores de Jesucristo, pero confiamos en nosotros mismos en vez de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos hambre de la verdad y hambre de conocer a Dios por su palabra. Si no tenemos hambre de conocer la verdad, nuestra vida va a seguir igual, sin progreso y dependiendo de nosotros mismos para dirigir nuestras vidas. Es vivir en la carne y jamás vamos a poder agradar a Dios de esta manera. Podemos practicar una religión de esta manera, pero no desarrollar una relación con Dios. Eso es lo que Dios busca. No es asistir a una celebración una vez a la semana solamente. Eso es la religión. La relación es desarrollar tiempo con Dios, conocerlo, con todas las implicaciones que hemos dicho en varias ocasiones. Otro punto con dos subpuntos. Necesitamos sabiduría divina para saber relacionarnos con otras personas. Relacionarnos con personas no es automático. Hay personas que tienen don de gentes, parece fácil, pero hay que examinar un poquito más a fondo. Algunos ejemplos. ¿Cómo podemos relacionarnos en el matrimonio sin la sabiduría divina que viene de su palabra? Es relevante para muchos que estamos acá. Si no reconocemos nuestro propio corazón corrupto, la naturaleza pecaminosa, y si no sabemos las provisiones de Dios para vivir en victoria sobre el pecado, vamos a tener conflicto permanente y siempre culpar a nuestra pareja. El problema es él o ella, yo no, porque no reconocemos nuestra propia situación. Si no entendemos lo que la Biblia dice en cuanto al tema de matrimonio, vamos a vivir a un nivel humano cometiendo los mismos errores que todos los demás. Sabiduría divina puede ayudarnos a relacionarnos dentro del matrimonio. Uno más. ¿Cómo podemos funcionar bien en la relación de padres a hijos y también hijos a padres sin la sabiduría de Dios y su palabra? Si no sabemos lo que Dios espera de los padres y las provisiones que nos ha dado, vamos a fracasar completamente en criar a hijos que conocen personalmente a Dios y quieren agradarle en todo. Ser padre de familia no es solamente proveer dinero y ejercer autoridad, muchas veces con gritos. Yo mando aquí. Esto es el camino del insensato y los resultados serán problemáticos. No es fácil criar a los hijos pequeños, ni fácil criar a los hijos de primaria, ni a los hijos de bachillerato, ni de la edad universitaria. Ninguna de esas etapas son fáciles, tienen su propia problemática. Cada edad tiene sus propios retos y necesitamos saber cómo ayudar a los hijos a desarrollar carácter según la palabra. También necesitamos ser modelos de buen carácter para sus hijos. El libro de Proverbios da mucha orientación para criar a los hijos y temas para tratar. Cada uno logrará mucho en leer y meditar en este libro. Conclusión. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Toca tomar decisiones de cómo vivir, buscando a Dios y su sabiduría o rechazándolo.
¿Cuál es tu decisión? El Salmo 33, 8 y 9 dice, tema a Jehová toda la tierra, una invitación a todos. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. El paralelismo otra vez. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó, existió. Debemos creerle, temerle, porque es el creador de todo. Merece nuestra atención. Pero adicionalmente, por ser Jesucristo nuestro Redentor, tenemos el privilegio, la oportunidad de conocerlo. Oremos. Padre bendito, Dios amado, quedamos a la expectativa de lo que tú puedes proporcionarlos a la luz de tu palabra. Expectativa porque queremos aprender. Expectativa porque queremos entender tu proceder, tus atributos. Pero queremos aprender no solamente para conocerte y tener una relación contigo. Queremos aprender de ti para poder hacer aplicaciones correctas en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, danos valor para pensar, para observar del texto, para ver situaciones donde podemos aplicar tu palabra. Padre, sin tu guía, sin la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones, no vamos a lograrlo. Pero queremos tener un corazón abierto. Y te pedimos entendimiento, sabiduría, porque queremos aprender lo que significa temerte a ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,